¿Y si el problema no es que no crees en Dios, sino que todavía no confiaste del todo en lo que Él puede hacer con vos? Vamos a pensar por un instante si Jesús hubiera actuado como muchos de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, al ver la cruz, hubiera dado un paso atrás? ¿Qué si, al ver a los romanos venir con espadas y látigos, hubiera dicho: «Esto es demasiado para mí, mejor me escondo, mejor no me meto»? ¿Y si hubiese orado así: «Padre, límpiame el camino, pero que no duela, bendíceme, pero sin cruz, úsame, pero que no me cueste»? Quédate hasta el final y te sorprenderá la respuesta. Si Jesús hubiese actuado con la misma fe vacía con la que muchos hoy decimos vivir, una fe de domingo, pero no de Getsemaní, una fe de palabras bonitas, pero no de obediencia real. ¿Qué si Jesús, en lugar de decir «hágase tu voluntad», hubiese dicho «esto me da miedo, no lo quiero enfrentar»? Muchas personas se saben todos los versículos de memoria, repiten promesas, declaran fe, pero viven con miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo al pecado, miedo a que Dios los castigue, y hasta miedo de que algo malo les pase si no oran lo suficiente. Y me pregunto, ¿qué clase de fe es esa que repite que todo ayuda para bien, pero viven esperando lo peor? ¿Qué clase de relación con Dios es esa que pide paz, pero no la vives? Porque si tu fe no te da libertad para avanzar, si tu fe te encierra en la culpa o en la parálisis, entonces no es fe, es miedo disfrazado de espiritualidad. Hoy, ¿qué vas a aprender con este video? ¿Qué significa realmente vivir por fe y no solo hablar de fe? ¿Cómo dejar de huir del dolor y empezar a ver las pruebas como parte del proceso? ¿Y cómo identificar si lo que te frena no es Dios, sino tu propio miedo disfrazado de prudencia? Así que dale like, suscríbete y comparte, que este contenido es muy importante para todos nosotros. El dolor es parte del proceso de Dios. Romanos 5, 3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La Biblia no oculta el dolor, lo honra. Pablo no dice que las tribulaciones son agradables, sino que son útiles. Dios no desperdicia el sufrimiento, lo usa como herramienta de formación. Cada lágrima, cada espera, cada golpe emocional no son señales de que Dios te abandonó, sino de que te está construyendo por dentro. Lo dice en Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios permite un tiempo de sufrimiento, pero no para siempre. Después del dolor viene la restauración. Pero no cualquier restauración, una versión más fuerte, más estable, más madura de ti mismo. Dios no promete una vida sin pruebas, promete estar en medio de ellas y usarlas para elevarte. Recuerda que el miedo te frena y no viene de Dios. Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si vivís paralizado por el miedo, no es Dios quien está guiando tus decisiones. El miedo te frena, te sabotea, te encierra. Pero el Espíritu Santo te da poder para actuar, amor para decidir bien y dominio propio para no rendirte. La fe no es ausencia de temor. Es avanzar a pesar del temor, confiando en que Dios camina con vos. En Juan 4:18 dice: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Donde reina el amor de Dios, el miedo pierde autoridad. La ansiedad, la culpa, la inseguridad empiezan a desaparecer cuando tu corazón se siente amado. No es que desaparecen los problemas, es que ya no los enfrentas solo. También, ¿las bendiciones a veces vienen disfrazadas de problemas? Génesis 50:20 dice: José a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de muchos pueblos. Lo que parece traición, pérdida o injusticia puede ser el camino exacto que Dios diseñó para colocarte en tu propósito. José fue vendido, humillado, encarcelado, pero terminó como gobernador, salvando miles de vidas. Dios usa lo que el enemigo quiere para destruirte, para posicionarte. En Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que duele hoy produce algo eterno. Dios ve más allá del dolor inmediato. Esa tribulación momentánea tiene un resultado invisible. Te hace más capaz de cargar gloria, propósito y presencia. Acuérdate que cuanto más te acercas a Dios, más intensas son las pruebas. Juan 15:2. Todo pámpano que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Dios no poda al que no da fruto, poda al que sí. Es decir, cuando empezás a crecer espiritualmente, cuando empezás a dar frutos de fe, amor, servicio, propósito, no viene el descanso eterno, viene la poda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que des más. Y para dar más hay cosas que te tiene que sacar: orgullo, comodidad, miedo, ego, control. En Corintios 12:7-9 dice: «Me fue dado un aguijón en la carne, para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Incluso Pablo, el apóstol más influyente, tuvo que lidiar con dolor, limitaciones, incomodidades. ¿Por qué? Porque la grandeza espiritual no se sostiene sola. Dios permite debilidades para que no confiemos en nuestra fuerza, sino en su gracia. Cuanto más cerca estás de Dios, más consciente sos de tu necesidad de Él. Aunque Jesús sintió angustia, fue un hijo obediente. En Lucas 22:44 nos dice: «Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Si lo evaluamos con criterio médico y de humano, Jesús sufrió lo que hoy se conoce como hematidrosis, una condición médica rara que ocurre bajo estrés extremo, donde los capilares de las glándulas sudoríparas se rompen y la persona literalmente suda sangre. Esto no lo sufre alguien tranquilo, lo sufre alguien en pánico, bajo presión, en agonía emocional total. Jesús sabía que venía la cruz. Sabía que lo iban a golpear, escupir, humillar, clavar. Y lo peor, sabía que iba a cargar el pecado de toda la humanidad, incluso de los que lo iban a negar, burlar y abandonar. Jesús pidió una salida, pero eligió obedecer. En Mateo 26:39, «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús no fingió valentía, no negó su dolor, no se hizo el fuerte. Pidió con todo su ser si había alguna otra forma de cumplir la misión sin pasar por la cruz. Pero en el mismo suspiro dijo: «No lo que yo quiero, sino lo que vos querés». Eso no es cobardía, eso es rendición total. Es alguien que siente todo lo que cualquier humano sentiría, pero elige el propósito por encima del miedo. Jesús fue abandonado por los suyos y aún así no huyó. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Jesús no solo enfrentó el dolor físico, fue traicionado por uno de los suyos, Judas, y abandonado por todos los demás. Estaba completamente solo. En ese momento cualquier persona, tú, yo, cualquiera, hubiera huido, hubiera dudado, hubiera dicho: «Esto no vale la pena». Pero Jesús no retrocedió. Jesús fue a la cruz sabiendo que lo iba a cambiar todo, no fue obligado, no fue manipulado. Jesús dijo, Juan 10:18, «Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar». Él eligió el camino difícil, no porque era masoquista, sino porque sabía que detrás del dolor estaba la redención.
¿Y la verdad, Jesús tuvo miedo? Sí, lo tuvo. Tembló, lloró, sudó sangre, pero no huyó. Y ahí está la diferencia. No fue a la cruz porque no sentía dolor. Fue a pesar del dolor. Fue porque sabía que el propósito es más grande que el miedo, y que el sufrimiento es parte del camino que transforma. Si Jesús hubiera hecho lo que muchos hacen hoy, huir de toda incomodidad, evitar el dolor, rechazar el proceso, buscar seguridad en lugar de obediencia, no habría salvación, no habría redención, no habría esperanza. Gracias a que Él no actuó como nosotros, hoy podemos convertirnos en lo que Él soñó. Por favor, no tengas miedo. Si estás pasando por el fuego, no te sientas solo. Si duele, no significa que Dios te abandonó. Significa que te está formando. No retrocedas, no te rindas, no te escondas. Seguí firme, haciendo las obras que te fueron confiadas, porque el cielo no aplaude a los más cómodos, sino a los que no dejaron de creer, aun cuando temblaban. El justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Si este mensaje te habló al corazón, no lo dejes pasar. Compártelo con alguien que esté enfrentando pruebas. Dale like y comenta. Sigo firme, aunque duela. Suscríbete al canal La Fe que Quema, porque acá no vinimos a aparentar, vinimos a despertar.